Muy buenos días a todos, gracias a LFB la invitación y al doctor Fortuna y a todos los que están. Pues ahora nos toca, siguiendo con el tema de la doctora Cuéllar, que tras bambalinas estábamos hablando de todo esto, de lo que vivimos, porque también somos compañeras en un hospital público en el cual trabajamos las dos de noche y en las mismas guardias. Pero yo en urgencias y ella en terapia intensiva, entonces ahí andamos peleando, como dice, ¿sí? Entonces es muy interesante. Vamos a hablar algo de lo que es la visión de la hemorragia en el servicio de urgencias. A veces no entendemos lo que es, como acaban de decir, nosotros somos un hospital, el Hospital General de Joco es un hospital de trauma, totalmente, que ya actualmente podemos ver otras cosas, pero aparte del trauma vemos hemorragias digestivas, vemos el código Mater, vemos muchísimas cosas, pero el trauma craneoencefálico y el politrauma en general es algo que es el pan nuestro de cada día. Es un reto importante hacerlo, lo que acaban de hablar sobre los códigos rojos. ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos? Lo dividí en objetivos generales y específicos. El objetivo general es reconocer la hemorragia como una urgencia vital que requiere intervención inmediata. Comprender la fisiopatología de la hemorragia. En las siguientes pláticas van a hablar mucho de parte de la fisiopatología, incluyendo los mecanismos de compensación y deterioro hemodinámico. Identificar los tipos de hemorragia interna, externa, cualquiera de las que sean. La hemorragia es una de las principales emergencias médicas, causa significativa de una morbimortalidad a nivel mundial y su atención depende de cada minuto, desde que llega el paciente, como todos nos mencionan, la hora dorada. Algo que sí puedo decir, y aquí están algunos residentes que están en el hospital, que cuando llega un paciente con politrauma, se les da el aviso y en realidad yo creo que son menos de 3 minutos en los que se empieza a abordar al paciente. ¿Por qué? Por esto, de que cada minuto cuenta. Aunque a veces nos peleamos ahí, regañamos, pero ahí andamos. La hemorragia se define como una pérdida sanguínea aguda de un vaso que está comprometido y que puede ser por lesiones vasculares que puedan ser mortales. Entonces, a esto vamos enfocado. Clínicamente se manifiesta con un espectro de gravedad. Las hemorragias menores pueden afectar superficies, pero que no nos van a llevar a ningún lado y a veces subestimamos. Es que ahí tiene un hoyito y ese hoyito sangra. ¿Por qué? Porque hay una fractura expuesta. Y ahorita van a ver un caso que tuvimos que hubo hasta amputación por ese hoyito. ¿Sí? Entonces, la situación es que a veces subestimamos muchas cosas. Este artículo habla de que la etiología, el diagnóstico y las evidencias que tenemos basadas en la evidencia de las hemorragias intracraneales, abdominales, torácicas, retroperitoneales y la ortopédica, que es una de las que más vemos. Pero ¿saben qué? La retroperitoneal a veces no la tomamos en cuenta, nada más vemos lo que sangra. Pero atrás, a veces, ¿por qué sigue chocado el paciente? ¿Por qué está chocado? Ya le puse la reanimación hídrica, ya los componentes sanguíneos, pero el paciente sigue chocado, le toman la tomografía y si no tenemos la acuciosidad, el cirujano dice, pues no tiene abdomen agudo, ¿sí o no pasa? No pasa quirófano y llegan a pasar hasta 8 horas y el paciente chocado y los urgenciólogos, el intensivista dice, yo no lo paso hasta saber de dónde está sangrando. Se le hace la tomografía de tórax, de abdomen y no vemos las cuestiones retroperitoneales. Ya alguien dice, pues vamos a meterlo y la cuestión fue retroperitoneal. Las estadísticas mundiales, como acaban de hablar, el paciente al nivel mundial y en México es la primera causa de muerte en jóvenes entre los 20 y 40 años, lo que es los traumatismos o el politrauma. A nivel mundial, la hemorragia intracerebral en el 2021 es el que da 16.6 millones de casos y 2.3 millones de muertes. Hemorragia masiva, alrededor de 1.9 millones de muertes al año, trauma grave, 5 millones de muertes al año, gran parte por hemorragia.
hemorragia digestiva alta, una mortalidad del 2 al 11%, hemorragia baja, mortalidad del 3.9% en la parte intrahospitalaria. Entonces no tenemos que subestimar que la hemorragia es la que nos va a causar la muerte, porque a veces no identificamos la hipovolemia y esto nos puede condicionar a que pueda llegar a un desenlace fatal. La hemorragia digestiva alta en México tiene una mortalidad de 3.3 a 6%. La mortalidad materna al 2021 es del 10% por hemorragia obstétrica, lo que hablaba la doctora Cuellar, y en la hemorragia varicial, casos hospitalarios, alrededor de 100 casos mensuales reportados. Aunque yo creo que ustedes ven también las partes metabólicas, los padecimientos metabólicos son importantes que llegan sangrando. Simplemente en nuestro hospital, por la idiosincrasia y el tipo de pacientes que vemos mucho paciente vulnerable con toxicomanías y con alcohol, y por lo menos por guardia nos llega un sangrado varicial. Pero si llega en sábado a las 2 de la tarde, no hay endoscopía, a veces no hay sonda de balones, no tenemos terlipresina, no tenemos ocreotide, entonces ¿qué va pasando? Va demeritando la atención de los pacientes y le podemos pasar todos los componentes sanguíneos, pero no va a salir. Entonces también hay que ver que no todo es trauma, sino también la parte metabólica. Estos son casos verídicos que pasan en Joco. Este paciente fue un accidente en moto. En la carretera Topilejo, iba en su moto, se atraviesa un camión de redilas, vuela y automáticamente la fractura con luxación totalmente de la pierna. Entonces, así que también accidente en moto, este paciente llegó chocado, no traía del codo para la mano, amputación traumática de la extremidad, porque lo que hacen es enfrenan, hacen esto y en ese momento se desarticula la extremidad y estos llegan a choque. Si se dan cuenta, tiene un torniquete, lo que ven como rojito, ahí. Esa es una playera de que alguien se lo puso para que dejara de sangrar. También esto es un paciente que llega por servicio de urgencias médicas, en donde tiene toda la fractura expuesta. Esas fracturas expuestas que a veces dicen, ay no, son Gustilo Anderson 2, 3, son fracturas que sangran. Si no las metemos en tiempo y forma, estos pacientes llegan a hacer hipovolemia. ¿Y qué empezamos a hacer en el hospital? La reanimación hídrica, si lo vamos a meter a quirófano, se empieza a manejar ácido tranexámico y empezamos con la hemotransfusión. Ponemos paquetes globulares y plasma, no tenemos tromboelastrógrafo para las pruebas viscoelásticas, pero algo que yo les he estado diciendo es, pidan fibrinógeno o no. Pidan fibrinógeno, ¿para qué? Para que podamos ver cómo también podemos reanimar. Porque de la vieja escuela tenemos que el agua es vida, pero ya sabemos que perpetúa la coagulopatía. Esto también, aunque sea un dedito, son cosas que sangran y sangran bastante, y más cuando se llevan el primer dedo, que es el radial, porque tiene su propia arteria, entonces también para empaquetarlo es algo importante. Los hemoneumotórax, tórax inestables, también sangran y esos caen en paro cardiorrespiratorio si no los identificamos. Esto es lo que día a día vemos nosotros en nuestros hospitales. Esta es una fractura expuesta con una rodilla flotante, entonces también sangran. Si se dan cuenta, todos llegan con torniquete del prehospital. Nosotros tenemos mucha comunicación con Centro Regulador de Urgencias Médicas y es el que nos manda a lo que es ERUM, Cruz Roja, Protección Civil de las alcaldías. Eso hace que nosotros como hospital nos estemos preparando para cuando llega un paciente así, a excepción de que sea una prioridad. Prioridad es lo que llegue a pasar, un accidente, un trauma craneoencefálico y llega que está en estado crítico al hospital y lo tenemos que atender, ¿sí? ¿Cuál es la visión de la hemorragia en urgencias y trauma? Es la segunda causa de muerte en trauma después de las lesiones cerebrales.
Hasta el 40% de las muertes por trauma en fases tempranas son consecuencia de una hemorragia no controlada, lo que les acababa de decir hace un momento. La mortalidad aumenta si el control de la hemorragia se retrasa más de la primera hora, a lo que llaman la hora dorada. Y lo van a estar escuchando en trauma todo el tiempo, la hora dorada, así como nos dicen código infarto, código cerebro, el tiempo es músculo, lo mismo es en trauma. Es la visión integral, la hemorragia en urgencias debe verse como un síndrome complejo, clínico complejo, que debe de tener una detección precoz, un manejo protocolizado. Por eso se están haciendo todas estas guías para protocolizar, así como protocolizamos el código infarto, que lo que dijo la doctora es cierto, código y todo el mundo ya sabe qué hacer, como que nos tienen automatizados, porque si lo queremos hacer por sí solos, no lo hacemos. Sí, ahorita viene, vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos que tener recursos disponibles, como es el quirófano, sangre, imagenología y trabajo en equipo interdisciplinario. Algo que les voy a comentar del hospital de trauma al hospital de donde yo vengo en la noche también, son diferentes. Y aquí hay una residente que también está conmigo en la noche, que está haciendo su residencia en ese hospital. Tú pides una tomografía en la noche en ese hospital que es más metabólico y no, te piden miles y miles, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Lo amerita o no lo amerita? Lo que tiene un hospital de trauma es paciente que llega y lo requiere, entra directo a tomografía. Nuestro hospital, les voy a contar algo, nuestro hospital hace 1 año y 2 meses acaba de adquirir un tomógrafo de 64 cortes, entonces es uno de los nuevos tomógrafos que tiene el IMSS Bienestar en la Ciudad de México y el único que tiene un resonador de 1.5 teslas. Entonces eso también nos hace que tengamos 24/7 tomografía y actualmente ya el hospital va a ser a nivel de IMSS Bienestar un hospital de tercer nivel de atención en trauma. Entonces Joco ya es esa parte y por eso estamos protocolizando todo, aunque no nos guste, pero eso ha sido el trabajo arduo de casi 60 años que Joco tiene 63 años, en enero cumple 64 años, entonces es un hospital que para mí ícono de la parte de la atención en trauma en México. Entonces, pues a eso es a lo que nos enfrentamos. Los objetivos específicos es evaluar la gravedad de la hemorragia con las escalas que ya habían comentado la doctora, el TASH, el ABC, el ETS y los parámetros vitales. Algo que quiero que no se olvide nunca, que la anamnesis, el médico debe de ser el mejor observador. No necesitamos a veces de tener tanto, sino con una simple gasometría y explorar al paciente y hacer un buen interrogatorio, podemos llegar a un diagnóstico. Y son escalas muy simples, que donde hablas nada más de lo que son los signos vitales que vienen en la norma oficial del expediente clínico y que a veces hasta se nos olvida ponerlo. Aplicar protocolos de actuación, prevenir el diamante letal, que es la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía y la hipocalcemia. Ese es el diamante letal. Eso es algo que nosotros debemos evitar. Coordinar con trabajo interdisciplinario entre médicos, cirujanos, intensivistas, enfermeros, técnicos de inhaloterapia, rayos X y banco de sangre, que es lo más importante. Utilizar herramientas diagnósticas. Aquí no tengo un ultrasonido 24/7, pero tengo la tomografía. Entonces, eso es algo que no es la misma sensibilidad y especificidad, pero por lo menos la tomografía la tenemos 24/7. Y estas son las escalas. El ABC, el score ABC, si se dan cuenta, nada más es la presión diastólica. El ritmo cardíaco, si nosotros tenemos el FAST, con el FAST. Tenemos el TASH score, en donde habla de la presión arterial, la hemoglobina, el pulso, el exceso de base, hacer un FAST, y es lo que tenemos que evitar es el diamante letal, ¿sí? Y pues aquí tenemos la sensibilidad y la especificidad de acuerdo a cada uno de los estudios,
Pues el ABC contra el TASH tiene una especificidad del 78% a comparación del ABC, que es el 67%, y el índice de choque. Ahorita les van a hablar algo del índice de choque, que es algo que podemos tener a la mano. Y si se dan cuenta, desde la primera plática de la doctora, hablaron del índice de choque. Y eso lo podemos sacar muy rápido. Entonces, con eso vamos a saber el pronóstico y la gravedad de los pacientes. Se hizo aquí, desde el 2023 al 2025, algunas revisiones de artículos, en donde, si se dan cuenta, México tenemos muy pocos artículos sobre el manejo de la hemorragia, a comparación de Latinoamérica y Estados Unidos y Europa. Los artículos, ahorita los vamos a ver, de México y Latinoamérica. Nosotros tenemos artículos de no más del 2017 para acá, en donde los últimos, si se dan cuenta, es de la evaluación prehospital con el TASH y la evaluación del despliegue de las guías europeas en el control de hemorragia. Y de ahí nosotros estamos tomando mucha información, pero en México tenemos mucha materia de dónde hacerlo, y eso es lo que estamos haciendo en el hospital. Por eso somos ya casi un hospital, bueno, ya somos un hospital de tercer nivel, porque se empieza a hacer investigación en todas las áreas. Aquí hay algunas revisiones. Entonces, el que les dije, la comprensión del manejo de la hemorragia, que habla desde su epidemiología hasta su revisión. También la revista europea de cirugía de emergencias, donde habla del manejo intrahospitalario de la coagulopatía, las recomendaciones actualizadas de las guías y la aplicación del manejo avanzado del trauma severo. El manejo de las hemorragias, hablamos de la coagulopatía del 2025 con ácido tranexámico, con las pruebas de viscoelasticidad y manejo avanzado hemostático y la guía de práctica, que ahorita voy a hablar algo de las pruebas viscoelásticas, para que nosotros pudiéramos utilizarlos. Estos son dos pacientes que les digo, los dos terminaron amputados y los dos con choque. Esos los tuvimos la semana pasada. ¿Sí? Esta paciente es una paciente con fractura de fémur, fractura expuesta de tibia peroné, pero con rodilla flotante, chocado, totalmente chocado, hasta que llegó, aún y cuando se le hizo todo, pero por el retraso de que el ortopedista no quería, que hasta que estuvieran las pruebas de vasculares, que se les hiciera el Doppler por cuestiones, todo lo que nos llega a nosotros es caso médico legal. Esto nos retrasó 12 horas, el paciente terminó amputado. Este paciente igual, una lesión, si se dan cuenta, esos son sus huesos de los propios del pie, también terminó amputado. Eso es lo que nos llega el día a día a Joco. Entonces, aquí hice una revisión de algunos artículos que son similares. Ahí están, si quieren después se los pongo, que habla del uso del ácido tranexámico y el manejo de las pruebas viscoelásticas. Y esto es también lo que nos llega. ¿Sí? Entonces, traumas craneoencefálicos severos que también condicionan choque, y muchos, lo que hablaba la doctora, muchos pacientes, ¿por qué toman aspirina? No sé. ¿Por qué toman rivaroxaban? No sé. Y eso condiciona a que no se operen, entonces a un trauma. Así llegan con sus cuchillos, o llegan con su cuchillo acá, o con un palo en la nariz, todo esto. Entonces, las monitorizaciones de las pruebas de viscoelásticas, que es el tromboelastograma, nos va a hablar mucho de la función del coágulo. Ahorita van a ver cómo funciona el FITEM y todo esto, porque ya nos va a hablar exactamente de qué componente sanguíneo requerimos, si es sangre, plasma o crioprecipitado o fibrinógeno. Ahorita tenemos, y esperemos que pronto ya tenemos ácido tranexámico en nuestro hospital, pero que tengamos fibrinógeno para empezar a utilizarlo. Ya en terapia lo tienen, pero esperemos que ya lo podamos usar en urgencias. Entonces, el ROTEM pues habla de si es un PR prolongado, déficit de fractores, un A10 MCF bajo, habla de que requiere de crioprecipitado concentrado de fibrinógeno. Entonces, todo esto es parte de la capacitación que se requiere para un tromboelastógrafo. ¿Cuál es el protocolo o el algoritmo que se está empezando a trabajar en este hospital?
es el algoritmo de terapia viscoelástica en hemorragia masiva, es desde el paciente con sangrado activo, si tenemos ROTEM o tromboelastografía, o identificar patrones de hipocoagulabilidad, déficit de fibrinógeno, hiperfibrinolisis, trombocitopenia. Si tuviéramos el ROTEM o las pruebas viscoelásticas, eso es lo que nosotros podríamos estar usando en vez de ponle tantos plasmas o 2 componentes sanguíneos y un plasma, entonces ya te vas dirigido hacia donde lo requerimos. Resucitación y reposición y mantener hemoglobinas de 7 a 9 gramos por decilitro. Y pues los puntos claves es también utilizar el ácido tranexámico junto con el fibrinógeno y monitoreado clínico. La siguiente, aquí yo le voy. Y pues este es un algoritmo del sangrado crítico de acuerdo a las pruebas viscoelásticas, que este es el ROTEM, o tenemos también el tromboelastógrafo, que esto pues deberíamos de empezarlo a utilizar de acuerdo a las curvas, que más tarde les van a explicar cómo se interpretan. Y las conclusiones generales es: la hemorragia sigue siendo una causa principal de mortalidad prevenible en trauma, enfoque actual, resucitación y control de daños, menos cristaloides y más sangre total y derivados, control precoz de la coagulopatía, ácido tranexémico y evitar la transfusión masiva, protocolos integrales de urgencias para el diagnóstico, y los principales retos es diagnóstico rápido y preciso, manejo inmediato y protocolizado, recursos y logística hospitalaria, que yo creo que eso es la parte importante, la decisión terapéutica rápida, prevención de complicaciones, evitar la triada del tal o el diamante negro. Y si lo saben, que es nada más con signos vitales, cuadro clínico y una gasometría, si se dan cuenta. Y pues la conclusión es que nosotros estamos tratando ahorita en el hospital de hacer un manual de operación de equipo de respuesta rápida en trauma para que tener un éxito que depende de la rapidez diagnóstica, control efectivo y coordinación hospitalaria. Entonces es desde el objetivo, criterios de activación, integración del equipo, infraestructura, salas de trauma y hacer el checklist de los roles para que nosotros lo podamos hacer. Entrenamiento y control de calidad es algo que, así como nos han entrenado en código cerebro, código infarto y código mater, empezar a capacitar en código trauma. Y pues lo que tenemos, el ABC de la reanimación, y algo que lo dejo en el tintero y que sea algo que nos quede como enseñanza es: un sangrado no espera, actúa de inmediato. Presión, torniquete, transfusión, quirófano. El tiempo es sangre y la sangre es vida. Muchísimas gracias, y esto es el manejo del control de hemorragias, que esperemos en pronto ya lo podamos sacar en el hospital. Muchísimas gracias por su atención.